Buenas noches. Mi grupo está integrado por Margarita Vázquez, Cristel Carguavilca y la persona a quien les habla, Luz Collantes, ¿no? Ahora vamos a hablar un pequeño análisis con respecto a la película El Príncipe de las Mareas. Eh, Tenemos lo que es identificación, evidencia cualitativa, que la evidencia cualitativa se recolecta a través de observación directa, comportamiento de Tom Wingon en el consultorio, ¿no? Por su carácter, mecanismo de apaciguamiento oral y también el discurso defensivo caracterizado por el sarcasmo y el cinismo. También tenemos, por otro lado, la evidencia cuantitativa, que incluye la edad desde inicio de trauma nuclear que tuvo a los 13 años, la cronicidad del silencio mantenido por más de 2 décadas y el historial de episodios críticos de su hermana Samantha, donde intenta de suicidios previos actualmente a su hospitalización psiquiatra, ¿no? Tenemos la selección y justificación de instrumentos. Se selecciona la entrevista directamente, no estructurada y semiestructurada como instrumento principal. Eh, También tenemos la aplicación de enfoques teóricos de la personalidad que integran los enfoques. En primer lugar, nosotros nos hemos basado en el enfoque psicoanalítico, el cual explica la personalidad del sujeto estructurada en torno a los traumas, en torno a la represión masiva, la negación, aislamiento del afecto protector de los traumas psicosexuales desde su niñez. En segundo lugar, nos hemos enfocado en enfoque cognitivo-conductual que permite entender la personalidad de Tom a través de los patrones de evitación. Finalmente, nos enfocamos en el enfoque humanista, gestáltico, en el cual concibe el parálisis vital de la protagonista como producto de asuntos inclusos, requiriendo una catarsis emocional en el que presenta que desbloquear la tensión acumulada, ¿no? Tenemos la contextualización del análisis del entorno sociocultural. En las dinámicas, Tom vivía en su entorno familiar, un padre violento. El hecho de que Tom haya sido víctima de violencia sexual le ha generado profundamente una herida narcisista, de emasculación. El trauma no solo resiste en la agresión, sino que también con el pacto del silencio familiar impuesto por su madre para proteger las apariencias del estatus social, ¿no? Que no le iban importado lo que es la salud mental de sus hijos, de su familia. Tuvo una influencia determinada en el desarrollo emocional de Tom, la violencia ejercida por el padre, inestabilidad emocional de la madre, el silencio impuesto frente a los hechos traumáticos que favorecen la repasión emocional. Tenemos el informe psicológico, que es ¿cuál es el motivo principal, motivo de la consulta? Tom Whedon acude a la consulta a solicitud de la psiquiatra encargada del tratamiento de su hermana Savannah, ¿no? Whedon, esto luego de que ella presentara un intento de suicidio. Inicialmente su participación tenía como finalidad brindar información sobre los antecedentes familiares, la dinámica familiar y las experiencias traumáticas vividas durante la infancia. Con el objetivo de comprender el estado emocional del psicológico y de Samantha, ¿no? Durante las sesiones se evidencian en dificultades emocionales relacionadas con traumas no resueltos de la niñez, sentimientos reprimidos, ansiedad, problemas para expresarse sus emociones. Esto ha permitido que también se requiera atención psicológica, ya que el trauma ha compartido dentro del sistema familiar, afectando significativamente su bienestar emocional, ¿no? Lo que lo aqueja a él son los traumas de la infancia, de no haber podido hacer nada, porque también en ese entonces él estaba pequeño, ¿no? Entonces eso es el que le iba cargando, ¿no? Siente culpa, ansiedad, afectación emocional por el pasado de la familia. El problema actual, también hablamos del problema actual, Tom presenta un cuadro de afectación emocional psicológico relacionado con múltiples experiencias traumáticas vividas durante su infancia, adolescencia, dentro de su entorno familiar. Él inicialmente participa el proceso de terapeuta como un informante sobre la situación de su hermana. Durante las sesiones emergen recuerdos traumáticos que también comprenden significativamente su salud mental.
Entre estos hechos más relevantes se encuentra el abuso sexual sufrido por Tom, su hermana Samantha, su madre por parte de ex convictos que ingresaron a su casa violentamente. El hermano mayor da muerte a los ex convictos, agresores de su familia, y la madre ahí obliga a que no dijeran nada, ¿no? Que oculten lo sucedido. Enterrar los cuerpos, entonces es que Tom encuentra sentimientos profundos de culpa, impotencia, de dolor, debido a que se percibe que no pudo proteger a su familia, ¿no? Como consecuencia, Tom desarrolla dificultades para expresarse sus emociones, ¿no? El problema actual, entonces, de Tom se relaciona con la presencia de traumas elaborados, sentimientos persistentes de culpa y una carga emocional asociada al secreto familiar, a la violencia vivida, lo que hace necesariamente una intervención psicológica orientada al proceso del trauma, la experiencia emocional, la expresión emocional y la reconstrucción de una percepción más saludable de sí mismo y de una historia personal. Continuando con el punto C, los métodos e instrumentos, la doctora Susan Lowenstein utiliza la entrevista clínica semiestructurada como su herramienta principal. Mediante la conversación y la asociación libre, ella logra desentrañar los secretos familiares y los conflictos reprimidos de Tom. La observación conductual en el consultorio también es clave para identificar sus mecanismos de defensa. Como técnica de alto impacto, la terapeuta utiliza estímulos auditivos, haciéndole escuchar las grabaciones de los episodios psicóticos de su hermana para poder quebrar su negación. Además, nuestro equipo propone complementar esto con herramientas cuantitativas, como el inventario de depresión de Beck y cuestionarios de trauma infantil, los cuales permitirán medir objetivamente la gravedad de sus síntomas y estructurar mejor su intervención. Pasando al punto de los antecedentes personales y familiares, encontramos que la sintomatología de Tom nace de una disfunción extrema. Su padre, Henry, era un hombre demasiado violento y alcohólico, que le generó un profundo complejo de inferioridad. Por otro lado, su madre, Lila, era manipuladora y utilizaba el favoritismo para crear rivalidad entre sus hijos. El evento traumático nuclear ocurre a sus 13 años, cuando 3 prófugos invaden su hogar y violan a su madre, a Savannah y al propio Tom. El ataque termina cuando su hermano mayor interrumpe la escena y asesina a los agresores. Debido a que Tom se quedó paralizado durante el asalto, interioriza una falsa creencia de cobardía. Sin embargo, el factor agravante fue el pacto silencioso, impuesto por la madre para cuidar las apariencias sociales. Al obligarlos a fingir que nada ocurrió, anuló su capacidad de procesar el dolor, lo que provocó en la adultez los intentos de suicidio de Savannah y el colapso matrimonial de Tom. En cuanto al punto E, la observación de la conducta, Tom Wingo se presenta a las entrevistas vistiendo ropa demasiado casual, pero su lenguaje no verbal cuenta otra historia. Al inicio se muestra notablemente ansioso, se siente encogido, cruza brazos y piernas constantemente y presenta movimientos inquietos. En su discurso responde de manera evasiva y hostil, utiliza demasiado el sarcasmo y su personalidad compromista, como un mecanismo de defensa para evitar mostrar su vulnerabilidad. Afortunadamente, a medida de que el proceso avanza, desarrolla un vínculo de confianza con la psiquiatra, pasando de la evitación a una verdadera apertura emocional. En el punto F, sobre el análisis e interpretación de resultados, como grupo concluimos que las severas dificultades afectivas de Tom provienen directamente de sus recuerdos reprimidos de abuso. El sarcasmo y la irritabilidad funcionaban únicamente como barreras frente a su dolor profundo. Desde una perspectiva sistémica, los hermanos fueron víctimas de una homeostasis familiar tóxica. Mantuvieron una lealtad invisible a este pacto de silencio, destruyendo su propia salud mental.
a cambio de preservar la falsa fachada de la familia. El proceso terapéutico de Tom fue exitoso porque le permitió a Tom verbalizar su trauma y dar inicio a una sanación genuina. En primer lugar, debemos comprender el diagnóstico clínico que plantea en el caso de Tom Wingo. El principal diagnóstico es un trastorno de estrés postraumático de inicio demorado, con curso crónico y características disociativas parciales. Este diagnóstico se sustenta en la presencia de síntomas como la dificultad para regular emociones, la evitación afectiva, rasgos depresivos y problemas interpersonales, derivados de traumas no elaborados. Es importante señalar que este diagnóstico es referencia, que en la película no se realiza una evaluación clínica formal completa, pero la constelación de síntomas permite deducirlo con claridad. En síntesis, Tom carga con una TPT crónico que afecta su vida emocional, familiar, social y requiere intervención psicológica especializada. Ahora bien, pasemos al pronóstico clínico del caso. El pronóstico es favorable a mediano y largo plazo, siempre que se mantenga un proceso terapéutico constante. Tom logra superar la barrera más resistente, el pacto del silencio familiar, al verbalizar sus recuerdos traumáticos. Inicia un proceso de apertura emocional que le permite resignificar su historia. Además, observa resiliencia estructural, un núcleo yoico fuerte y una motivación intrínseca impulsada por el amor hacia sus hijas. Esos factores diferencian su evolución de su hermana Savannah, quien presenta una mayor vulnerabilidad psíquica. Por lo tanto, aunque el camino terapéutico es complejo, Tom cuenta con recursos internos que favorecen su recuperación. En cuanto a las recomendaciones, se propone varias estrategias para acompañar el proceso de Tom. En primer lugar, continuar con la psicoterapia para trabajar los traumas infantiles no resueltos. En segundo lugar, fortalecer la expresión emocional, las habilidades de comunicación afectivas, ya que Tom tiende a recurrir al sarcasmo y la evasión como defensa. También se recomienda aplicar estrategias de regulación emocional y manejo de estrés, así como realizar terapia familiar o de pareja para mejorar los vínculos interpersonales. Finalmente, promover actividades de autocuidado y apoyo social que permitan construir un entorno más saludable. Estas recomendaciones no solo buscan aliviar los síntomas, sino también favorecer la reconstrucción de su identidad y sus relaciones. Finalmente llegamos a las conclusiones del análisis. El caso de Tom Wingo demuestra que el trauma infantil crónico y la violencia intrafamiliar requieren una intervención integral. El psicoanálisis ayuda a comprender las defensas y el dolor reprimido. El conductismo explica los patrones de evitación. Y el humanismo, junto con Gestalt, resalta la importancia del catarsis emocional en el presente. Además, las perspectivas sistemáticas revela cómo el silencio familiar y cultural pueden destruir generaciones enteras si no se interviene a tiempo. Todo esto se debe estar enmarcado en un ejercicio ético y profesional riguroso, que respete la dignidad del paciente y evite la victimización. En conclusión, este caso nos recuerda que la psicología no solo interpreta síntomas, sino que acompaña el proceso de reconciliación profunda con la propia historia.